7 de la mañana con 2 minutos. Nuestro primer invitado en Primera Impresión, Augusto Barrera. ¿Cuál considera, buenos días, bienvenido, Eduardo, buenos días. ¿Cuál considera la decisión de fondo más importante en la consulta del domingo? ¿Ante qué disyuntiva estamos los ecuatorianos? Creo que es una pregunta central ahora, a pocas horas de esta decisión que el pueblo ecuatoriano tomará. Yo creo que la disyuntiva central es sin duda recuperar y profundizar la institución, los conceptos y los derechos definidos en Montecristi. Me parece que este es el desafío. El país tiene un camino claro, que es un camino de consolidación institucional, de mejoramiento de la democracia, de recuperación de su voz. Esto es importante, recuperación de su voz, de participación activa, protagónica, o el camino de consolidar un modelo basado fundamentalmente en la estructura de un dirigente, de un líder, que por importante que sea, el país va sin duda más allá que eso. Entonces creo que esta es una gran disyuntiva. Cada una de las preguntas, sin embargo, plantea temas centrales, pero en términos globales creo que eso podría plantearse. O profundizamos, consolidamos, desarrollamos, mejoramos la institucionalidad, recuperamos la democracia y los derechos, o probablemente nos quedamos entrampados en un contexto de confrontación y de violencia. Recuperación de la voz y de la capacidad de participación. Esto inmediatamente nos remite a la pregunta 3. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana, quienes obviamente impulsan el voto no, sostienen que de lo que se trata es de desmontar los mecanismos de participación. Evidentemente, la postura contraria, la postura a favor del sí, señala que el objetivo es la renovación. Yo le quiero preguntar cómo, por la vía dispuesta, por los anexos y ya informada a la ciudadanía, en realidad lo que se va a conseguir es eso, profundizar el concepto de participación. Primero, yo creo, Eduardo, y creo que los televidentes y quienes han seguido estos meses han visto de manera fehaciente cuál es el concepto que el gobierno tiene sobre la participación ciudadana. Desmantelamos el decreto 16 y el subsecuente, tenemos una política de diálogo, de respeto y de autonomía, promovemos la participación. Recuérdenos lo que el decreto 16 El decreto 16 establecía un conjunto de condiciones que limitaban y restringían la participación. Prácticamente una lógica burocrática que terminaba afectando y sobrecontrolando la participación. Hoy tenemos un diálogo prácticamente con todas las organizaciones, de respeto y de apoyo, de promoción de la organización, de convicción en que la participación es el mecanismo adecuado. Entonces, creo que este hecho de la consulta se inscribe en una política que para nosotros es profundamente progresista, que es que tengamos una sociedad activa, deliberativa, no solamente un partido con un dueño, sino una sociedad activa. Esta es la gran diferencia. Concretamente, respecto a la pregunta, hay quienes desde la otra orilla ideológica plantearon suprimir este concepto. ¿Ya? Aquí hay una gran diferencia. Hay quienes dijeron, no, esta figura de participación social no funciona. Ese no es el planteamiento nuestro. El nuestro es que funcione. Y por eso ese Consejo de Participación va a tener, sin duda, más fortaleza y más independencia. El concepto finalmente es que se elijan los consejeros en las próximas elecciones seccionales y que puedan solamente tener como voluntad y como mandato el pueblo. ¿No? Que no respondan al teléfono de nadie, que no sean funcionarios de nadie, ni esposos ni cónyuges de nadie, de tal manera que tengan esa capacidad. Los requisitos para ello van a ser precisamente que tengamos un tiempo largo, probablemente 5 años de no participación activa en política, evidentemente una hoja de vida intachable, y van a estar sometidos al escrutinio de la ciudadanía. Por lo tanto, lo que pensamos es que claramente estamos ganando en términos de participación y no limitándola. Se lo pregunto porque hay tendencias y corrientes políticas que también apoyan el sí, como por ejemplo la postura de Guillermo Lasso, quien además reivindica como mérito personal el llamado a la consulta. Pero más allá de eso, ellos afirman que están por el sí, pero al mismo tiempo proponen el desmantelamiento del Consejo de Participación Ciudadana, la eliminación de la estructura. ¿Cuál es la diferencia? Importantísima, sustantiva. Nosotros sí creemos en un proceso de participación activa de la sociedad y por eso pensamos que ese Consejo debe cumplir estas funciones de control institucional y social. Eso nos parece que es adecuado. Evidentemente, el momento del sí o no, el conjunto del debate político se define en esa disyuntiva, pero claramente hay narrativas, lógicas y racionalidades diferentes en el sí. Yo quiero reivindicar que la nuestra, la del gobierno, es una lógica de profundización democrática. Digo la nuestra además
porque me inscribo ahí en un conjunto amplísimo de movimientos, organizaciones sociales y partidos progresistas que están activamente participando por el sí. Aquí puede haber una pequeña confusión que vale la pena aclarar. Efectivamente, hay algunos partidos de la derecha que están impulsando el sí. Algunos incluso han utilizado esto para recomponer su imagen electoral. Pero la inmensa mayoría del movimiento social ecuatoriano, la inmensa mayoría de las organizaciones progresistas, la inmensa mayoría de los partidos políticos de izquierda también están en el sí y tienen en ese sí una tesis fuertemente de participación, de democracia, de recuperación de los temas ambientales, de profundización en definitiva de un proyecto progresista. En las últimas horas se han dado brotes de violencia en la campaña. ¿De dónde proviene la violencia? Más allá de que es un hecho evidentemente condenable. Totalmente, y sobre esto yo creo que no tiene sentido ninguna contemplación ni ningún tipo de justificación. El odio y la violencia no se enfrenta con odio y violencia, no funciona así, no debe funcionar así. Por eso el gobierno, el presidente, apenas conoció este tipo de hechos, inmediatamente estableció una condena y un rechazo, y el día de ayer que tuve oportunidad de conversar con algunos ministros, están iniciadas ya investigaciones como debe ser, y se judicializará esa y cualquier otro episodio, por supuesto que sí. Pero me parece que ese elemento, digamos, sumado a una serie de cosas de estos últimos días, y solamente me tomo un minuto para prevenir, porque han habido una cantidad de correos, cosas realmente complicadas, digamos, mentiras de que haya un texto, que hay un paquetazo en ciernes, entonces se metieron incluso en los sistemas de comunicación oficial. Es decir, ha habido una campaña lamentablemente complicada en estos últimos días. Yo le pido a la ciudadanía que en estas horas que faltan, reflexionemos, hagamos este ejercicio del silencio electoral, hagamos un análisis, discutamos con la familia en la casa, miremos las preguntas y votemos con esperanza, con optimismo. Démonos la oportunidad, digámosle sí a la posibilidad de la tolerancia, a la democracia, sí a la justicia, sí a la consolidación institucional. El país y un país democrático y moderno necesita instituciones, no necesita patronos, no necesita Ahora, el silencio dueños. electoral rige para los medios convencionales, tradicionales, como los canales de televisión de señal abierta, pero no para las redes sociales. Sí, bueno, la verdad es que es motivo tal vez de un análisis mucho más pausado. Las ventajas de la democratización, entre comillas, de las redes pueden terminar siendo aniquiladas con el hecho de que el anonimato esconde lo peor, digamos, de la sociedad. Yo creo que finalmente las personas tienen capacidad de valorar y razonar. Esta es una consulta clara, franca, es una apuesta a la democracia. El gobierno no ha impuesto, el gobierno no ha buscado una mayoría para que haga una enmiendita ahí, no ha buscado una forma. No, el gobierno ha preguntado a la gente. Este es el principio de la democracia. Quienes creemos en esta democracia ampliada, no solamente la elección de autoridades, sino también preguntarle a la gente, concebimos que es la manera de ejercer la democracia. Y lo hemos dicho, acataremos absolutamente los contenidos y mensajes que el pueblo ecuatoriano dé el día domingo. Ahora, usted habla nuevamente de un robo de datos. Ya conocíamos de un robo de datos en la base informática del plan Toda una Vida. Continúan los ataques. Sí, digamos, ahí han habido rumores en relación a que supuestamente se van a quitar todos los contratos de las personas que trabajan en la provisión de uniformes y equipamientos a los colegios. Bueno, ha habido una cantidad de cosas realmente insólita, ¿no? Insólita. Ataques personales. O sea, yo creo que esto demuestra efectivamente el nivel de confrontación que la sociedad puede tener. Yo creo que es un momento en que podemos claramente hacernos un llamado de atención. Bueno, pero el gobierno descarta todas estas afirmaciones. Sí, bueno, evidentemente el gobierno permanentemente ha clarificado que por favor que la gente no cree, etcétera, pero evidentemente esto funciona a nivel de redes. Por eso yo insisto, apelemos a la capacidad de deliberación, de decisión y sobre todo al optimismo y la esperanza de este pueblo. Todo esto que estamos discutiendo ahora, el día domingo serán opiniones. El domingo tendremos la voz sagrada del pueblo diciendo por dónde vamos a caminar. Y nuestro deber es asumir eso y ponerlo en marcha. Estoy completamente convencido de que el sí va a dar una extraordinaria victoria al futuro del país. 7 de la mañana con 12 minutos, Augusto Barrera, nuestro invitado esta mañana. La ley de plusvalía. A muchos les preocupa que la eliminación de la ley de plusvalía aliente la inversión, pero al mismo tiempo desencadene la especulación.
¿Cómo evitar esto? Yo trabajo mucho en esos temas y cuando se discutió la ley tuve oportunidad de discutir varias veces, incluso con el expresidente, y plantearle mi absoluta convicción de que es una ley muy mal hecha, muy mal hecha. Es una ley, por ejemplo, que exime precisamente la primera transacción que hacen las grandes empresas inmobiliarias, que en muchas ocasiones son quienes fijan precisamente el precio, y en cambio cargan la segunda transacción, la que seguramente usted o quien nos esté escuchando hace para vender su casa de muchos años. La ley metió por ahí una exoneración de impuestos básicamente para tierras de empresas mineras. Es una ley muy mal hecha. Hay que hacer un esfuerzo para combatir la especulación del suelo, pero esta ley no ha servido para eso y lo que ha hecho es desalentar la construcción. Yo tengo la convicción de que se requiere profundizar el ordenamiento de las ciudades para evitar la especulación. El camino de la ley es el peor de los caminos. Ahora, hay un anexo en la pregunta correspondiente a la ley de plusvalía, la pregunta 6, que dice que el presidente tiene 20 días para presentar una nueva ley. Estamos trabajando ya una serie de conceptos en relación a eso, inclusive utilizando aquellas buenas leyes como la de ordenamiento territorial o el propio COTAD, que posibilita que los municipios cobren efectivamente aquellas cosas que son ganancias que no le competen a las personas, sino inversiones del Estado. Pero sobre esta nueva ley, ¿cuál será su orientación central? ¿Tiene como objetivo detener, frenar la especulación? La especulación debe ser frenada y de hecho hay un conjunto de herramientas para hacerlo, esto no hay ninguna duda, pero uno no puede frenar la especulación y matar la construcción, pues. Es decir, claro, no existe ningún tipo de especulación si la actividad es cero, y esto es una locura desde el punto de vista de la dinamización económica. Y luego hay que afectar sin duda aquellos elementos que pueden ser una ganancia extraordinaria, pero no es correcto afectar el pequeño patrimonio de la clase media o popular. Entonces hay que tener las ideas absolutamente claras, habrá un debate correspondiente sobre eso, de tal manera que no se trata de una visión regresiva, todo lo contrario, hay que hacer eso bien, adecuadamente, como cada una de las preguntas. El presidente Moreno en su mensaje del día lunes ratificó que el espíritu de Montecristi es el que guía la gestión del actual gobierno. Usted fue protagonista activo de este proceso constituyente. ¿Cómo se prueba? ¿Cuál es la evidencia mayor para probar esta afirmación? Muchas, digamos, creo yo que en algunos de los temas centrales que están planteados en la consulta recuperamos la naturaleza profunda de esa discusión. Nunca se discutió, nunca se decidió, porque sí se discutió, qué tipo de democracia y qué tipo de institucionalidad. Y claramente en Montecristi lo que está planteado es clarísimo una sola reelección consecutiva o no. Pensando en que ese ciclo, que puede ser positivo en términos de continuidad, debe tener un fin y debe dar paso rápidamente a procesos de alternabilidad democrática que no afectan un proyecto político. Hay casos, digamos, el caso uruguayo, en donde el Frente Amplio ha ganado más de una elección rotando precisamente sus liderazgos y ha permitido un proceso de discusión y de debate interno a lo interior de la organización. El efecto, Eduardo, de la permanencia indefinida de liderazgos individuales no solo es sobre la sociedad, es también sobre la organización política, porque la organización política se convierte en una cosa obediente, en los que cargan las banderas, y deja de ser un espacio de deliberación y de promoción de nuevos cuadros. Esto es gravísimo, esto limita su relación con la sociedad. Estamos recuperando lo que dice Montecristi. Las preguntas ambientales. Las preguntas ambientales, para nosotros que creemos profundamente en que no es posible un desarrollo sin la naturaleza como elemento central, sin la naturaleza, por eso están ahí los derechos de la naturaleza, recuperamos la capacidad de que la gente decida sobre esto de la minería. Yo sé que hay posiciones que lo que dicen es cero minería, probablemente esto sea muy difícil ahora, pero de ahí a convertir el país en una especie de queso gruyere en el cual cada sitio es un potencial lugar de minería, hay una gran diferencia. Y se utilizó una excepcionalidad de la Constitución para aquello. Lo que estamos diciendo es no minería metálica en zonas protegidas, por favor. No minería metálica en zonas urbanas para no tener sarumas una y otra vez. La recuperación de la pregunta de Montecristi, del tema de Yasuní, recoge el espíritu de Montecristi y el derecho a la naturaleza. Es decir, confinemos a la menor expresión posible el impacto de la explotación petrolera. Pero por favor, blindemos el Yasuní. Esto probablemente es una cosa que después de una o dos generaciones nos señalarán. Entonces no hay una perspectiva inmediata o cortoplacista. Hay en estos dos temas de fondo, democracia participativa y recuperación ambiental, la más genuina recuperación de los principios de Montecristi. Es una invitación a reflexionar sobre los contenidos de las preguntas, más allá del ir y venir
de afirmaciones al calor de la campaña. Y para eso el silencio electoral. ¿Cuál será el peso del tema de la corrupción en la próxima consulta? Es muy importante y yo creo que, digamos, no, es un problema, por supuesto, ético de primer nivel, pero también es un problema que requiere una respuesta institucional, Eduardo. Esta respuesta institucional, desde la perspectiva del gobierno, ha tenido básicamente dos andariveles. El primer andarivel ha sido el más absoluto respeto y la promoción a que las funciones de control cumplan su función. Y yo creo que lo que hemos tenido durante estas semanas muestra que eso es perfectamente posible. Muchas personas en el país tenían dudas respecto al funcionamiento de algunas de las instituciones y yo tengo la convicción de que están funcionando bastante bien, digamos, utilizando procesos, poniendo la ley y el interés del país por delante. Ese es el Undarandi. Pero yo le voy a hacer una pregunta que le he hecho a otros funcionarios. ¿Usted cree que el ritmo al que va todo esto es el ritmo que responde a la expectativa pública, a la demanda pública? Es probable, Eduardo, que se pueda tener más ritmo, que todo sea más acelerado, pero digamos entiendo y tengo la convicción de que los procesos judiciales tienen su temporalidad, es decir, es mucho mejor fundamentar adecuadamente, porque finalmente todo va a un juicio, todo va a juicio, a la función judicial, y son evidentemente las pruebas, y son los elementos fundamentados, y son los elementos de convicción, como dicen los abogados, los que prueban o no determinados procesos. Muchas veces utilizar eso como una cosa, bueno, mañana lo vamos a resolver, termina debilitando la capacidad y los tiempos judiciales. Pero yo creo que este es un andarivel, en lo que al Ejecutivo le compete todas las funciones de control han tenido la más absoluta libertad e independencia de hacer. Pero la otra cosa que estamos haciendo es plantear una respuesta institucional al tema de corrupción. No es posible que el Consejo de Participación que ha estado ahora no diga una palabra respecto de su corresponsabilidad en el nombramiento del Contralor. Es decir, yo creo que eso hay que plantearse como país, pues. ¿Cómo es posible que hayamos sido impasibles respecto de eso? Y entonces el gobierno lo que está haciendo es un proceso institucional para tener un consejo de participación que no caiga pues en estos problemas. Entonces ese es un principio importantísimo porque un país democrático debe tener estructuras de control. Y cuando uno es un funcionario público honrado, lo mejor que le puede pasar es que haya control. No que no haya, que haya control. Cuando uno es un funcionario público honrado, qué bueno que haya control, porque eso permite precisamente vigilar cualquier cosa que ocurra en el aparato público. Usted habla de plena libertad de parte de los organismos de justicia para llevar adelante los procesos, para cumplir sus responsabilidades. Pero será una libertad condicionada desde el momento en que gane el sí en la pregunta 3 y se renueve el Consejo de Participación Ciudadana. Los nuevos miembros de este organismo tendrán la facultad, como la tienen de hecho, de vigilar, evaluar y eventualmente destituir a esas mismas autoridades. El proceso de destitución es un proceso que corresponderá, como está en la Constitución, a lo que se establece a través de la Asamblea Constituyente. Hay una función de evaluación y evidentemente yo no tengo ninguna duda que el Consejo de Participación va a ser un consejo, el presidente ha planteado y yo creo que el país muy pronto va a conocer eso inmediatamente del sí, va a ser un consejo amplio. Va a ser un consejo absolutamente plural, de gente proba, de gente que va a estar sobre el país, de gente que no va a ir allá ni con ánimos de encubrimiento ni con ánimos de venganza. Esto yo creo que este es un mensaje muy importante. Ni venganza ni encubrimiento, sí justicia, sí democracia. La disyuntiva no es venganza o encubrimiento, la disyuntiva es más democracia, más justicia o menos. Y yo creo que en ese camino el país, no tengo ninguna duda de que dará una enorme dosis de apoyo y de esperanza con el sí. 7 de la mañana, 21 minutos. Gracias, Augusto Barrera, por aceptar la invitación a este programa. Cuando regresemos, seguiremos tratando los temas ofrecidos en esta mañana. Estaremos conversando acerca del caudillismo versus alternabilidad en la historia del país. Enrique Ayala Mora, nuestro invitado en esta mañana. En pocos instantes, cuando volvamos con Primera Impresión.